nosotros vamos a explicar sobre el funcionamiento del módulo didáctico para el análisis de calentamiento de agua y humidificación del aire. En este caso, nosotros podemos ver que tenemos el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. El punto 1 va a ser la succión de aire y calentamiento del aire. El punto 2 tenemos el ventilador extractor que nos permite llevar el aire al siguiente punto. El punto 3 tenemos la parte de humidificación. En este caso, cuando se enciende la bomba, este va a comenzar a humidificar el aire. Y el punto 4 tenemos como la salida. Va a ser donde vamos a tener los sensores, donde podemos saber la temperatura y la humidificación del aire a la salida del sistema. Y comparar con la entrada del sistema, ya sea temperatura o humidificación. En cada punto tenemos un sensor, el cual es un RHT22, el cual cuenta con un sensor capacitivo, el cual medirá la humedad, y un termisor, el cual se encargará de medir la temperatura. En el punto 1 se medirá la temperatura del ambiente igual su humedad. En el punto 2 la temperatura que se medirá aumentará, ya que se verá afectado por el ventilador calentador. Y en el punto 3 lo que cambiará será la humedad, ya que aquí se cuenta el punto de succión y en el que entra también el punto de agua. Bueno, para realizar el acondicionamiento del aire tenemos que tener en cuenta que en el verano la humedad es mayor, al igual que la temperatura. Y en el invierno la temperatura baja y el aire es más seco, debido a que el aire tiene propiedades que pueden absorber menos humedad cuando está frío. Lo que tenemos aquí es un acondicionamiento para invierno, por lo cual tenemos un humidificador para subir la humedad y tenemos una temperatura, o sea, un calentador de aire. Por lo que tenemos al final gran cantidad de humedad relativa y gran cantidad de temperatura de lo que existe en este sensor de aquí, que es el sensor del ambiente. Bueno, como ya se explicó anteriormente el funcionamiento de este módulo didáctico, ahora vamos a hacer un pequeño análisis sobre los tres puntos donde se hizo la toma de datos. Como podemos ver en el punto 1 tenemos que la temperatura 1 es la temperatura ambiente. La temperatura 2 es después del ventilador extractor y la temperatura 3 es al final del sistema después de todo el sistema de humidificación. Como podemos ver, la temperatura 2 y la temperatura 3 son las mismas debido a que no se ha encendido el sistema de humidificación y la temperatura 1 es la temperatura ambiente. Como podemos ver también, la humedad relativa 1 es la humedad relativa que tenemos en el ambiente. La 2 y la 3 siguen casi en el mismo valor debido a que no existe mucha diferencia entre la humedad relativa que existe entre el punto 2 y punto 3, ya que no está encendido el humidificador y solo está encendido el ventilador extractor. Por otra parte, al ver el punto 2 en la segunda toma de datos, podemos ver ya un cambio de temperatura, debido a que ya se encendió el ventilador calentador y el ventilador de extractor o el que permite el movimiento del aire entre el punto 2 y 3. Igual, el punto 1 y la humedad relativa 1 vienen a ser el punto de ambiente. Sin embargo, en el punto 2 y punto 3 ya podemos ver una ligera diferencia, debido a que en el punto 2 y el punto 3 tenemos una ligera variación de temperatura, debido a que en el punto 2 estamos más cerca del ventilador calentador y el ventilador extractor, mientras que en el punto 3 ya estamos un poco lejos y la temperatura ya ha reducido. Sin embargo, la humedad relativa 2 y 3 no tienen mucha diferencia, debido a que aún solo se mide la temperatura y la humedad del aire que ha sido calentado y se ha movido del punto 2 al punto 3. Por otra parte, en el punto 3 ya podemos ver una ligera
diferencia entre 2 y 3 debido a que ya se encendió el sistema de humidificación, por lo que ahora ya tenemos una variación de temperatura entre el punto 2 y punto 3, debido a que el aire caliente ya está siendo humidificado por agua fría. Por, por lo tanto, ya podemos ver una variación entre la humedad relativa 2 y la humedad relativa 3, debido a que la humedad relativa 2 se mide solo en el punto de extracción del aire, más no después del punto de humidificación, mientras que la humedad relativa 3 se mide después del punto de humidificación, lo que permite ya medir la temperatura y humedad relativa que se tiene ya después de haber cruzado por el punto de calentamiento, de extracción y humidificación. En este caso podemos ver que tenemos una temperatura de 30,40 grados y una humedad relativa de 85,75. Mediante los sensores de este equipo pudimos obtener valores de temperatura de bulbo seco y humedad relativa en diferentes puntos. En este primer punto se midió la temperatura del ambiente, en el cual la temperatura de bulbo seco es de 21,20 grados centígrados, con una humedad relativa de 58,79%. Estos dos valores nos van a servir para poder colocarlos en la carta sincométrica, de manera que podamos encontrar todas las propiedades de, todas las propiedades del aire en ese punto, como podemos observar en este documento. Y con estos dos valores iniciales, procedemos a colocarlos en las cartas para poder encontrar sus propiedades. Estamos utilizando la carta sincométrica de Quito, el cual está a 71,91 kilopascales. La temperatura de bulbo seco colocaríamos por aquí, 21,20. Y trazaríamos una línea recta hasta el punto en el que se cruce con la humedad relativa de 58,79, que sería por el punto de aquí. De la misma manera, con manera que con esta línea horizontal podremos encontrar la humedad específica, en la cual sería de 0,012 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, tal y como tenemos en este documento. Mediante una línea diagonal de este modo podemos encontrar el volumen específico guiándonos con las líneas de color amarillo, la cual en este caso está alrededor de 1198 decímetros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Con otra línea diagonal, en este sentido, podremos encontrar la entalpía, guiándonos en las líneas de color verde. De manera que en este caso sería de 52 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Y con una línea horizontal, en este punto, podremos encontrar la temperatura de rocío. En este caso sería de 10,5 grados centígrados. Para el segundo punto, en este punto el calor aumentaría ya que se encuentra afectado por un ventilador calefactor. En este caso la temperatura de bulbo seco que se midió fue de 43,51 grados centígrados con una humedad relativa de 21,43%. Para encontrar sus propiedades en este punto, procedemos a colocar la temperatura de bulbo seco en un punto de 43,51, que está en este punto, con una humedad relativa de 21,43%, que estaría alrededor de este punto. De manera que con una línea horizontal podremos encontrar lo que es la humedad específica, el cual
aproximando al extremo superior es de 0,016 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, como tenemos en el documento. Con una línea horizontal en este sentido, podremos encontrar el volumen específico, el cual en este caso está alrededor de 1298 decímetros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Con una línea horizontal sobre las líneas de color verde, podremos encontrar la entalpía en este punto, con un valor de alrededor de 85 kilojoules kilogramo de aire seco. Con esa misma línea podremos encontrar la temperatura de bulbo húmedo, la cual se encuentra alrededor de 23 grados centígrados. Y con una línea horizontal, al lado izquierdo podremos encontrar alrededor de una temperatura de 16 grados centígrados para el punto de rocío. Para este tercer punto, el calor y la humedad relativa se vieron afectadas, una por el calor que ya venía caliente del punto 2, y la humedad se vio afectada por el hecho de que en ese punto hay una entrada de agua, la cual va a humedecer el ambiente. De manera que la temperatura de bulbo seco medida es de 30,40 grados centígrados y una humedad de 85,76. Pero para este caso, la temperatura del bulbo seco, voy a basarme a rebajarle un poco, ya que con una temperatura de 30 medida, no hay el suficiente espacio en esta carta. De manera que estaría rebajándole a una temperatura de 27 grados centígrados. De este modo, procediendo a encontrar sus propiedades en este punto, con una temperatura de 27 grados centígrados, que es en este punto de aquí, con una humedad relativa de 85, que esté en este caso, sería aquí. Y como el procedimiento anterior, con una línea horizontal hacia el lado derecho, podremos encontrar lo que es la humedad específica, la cual en este punto estaría con un 0,027 de kilogramos agua sobre kilogramos de aire seco. Con una línea diagonal en este punto encontraríamos la entalpía, la cual se encontraría en alrededor de un 96 kilogramos de kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Con una línea diagonal en este punto podremos encontrar el volumen específico, el cual se encontraría con un valor de 1250 de decímetros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Con la línea diagonal anterior podremos encontrar la temperatura del bulbo húmedo, la cual se encuentra alrededor de unos 24,8 grados centígrados. Y para finalizar, con una línea horizontal para el lado izquierdo, podremos encontrar el punto de rocío, el cual se encuentra con un valor aproximado de 24 grados centígrados. De esta manera podemos utilizar las cartas sincrométricas para poder encontrar las diversas propiedades del aire en cualquier punto, pero para eso se necesita las cartas sincrométricas de cada punto con su altitud necesaria, ya que dependiendo de eso va a variar sus propiedades. Bueno, a continuación les voy a explicar un poquito de lo que es
el acondicionamiento para condiciones de verano y condiciones de invierno, teniendo en cuenta lo que es la carta psicométrica. La carta psicométrica viene siendo una especie de, como lo dice su nombre, una carta que al ubicarnos en un punto específico de ella nos da las diferentes propiedades con diferentes magnitudes y eso ya nos ayuda a entender todo lo que tiene ese punto, lo que sea humedad relativa, temperaturas, volumen, punto de rocío, del punto que nos ubiquemos en la tabla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existe un acondicionamiento para, para invierno y otro para verano. ¿Y cuál es la diferencia? Principal diferencia es que cuando es verano, estamos en verano, lo que tenemos que hacer es, como podemos ubicarnos aquí en esta tabla, tenemos que dirigirnos al calentamiento, o sea, la parte derecha de la tabla. Vamos al calentamiento y hay que tener en cuenta que en el verano tiene temperaturas altas, pero también tiene humedad alta. Entonces lo que pasa que cuando queremos acondicionar nuestro aire en verano, lo que tenemos que hacer es bajar la temperatura y deshumidificar. O sea, vamos directamente a lo que es el tercer cuadro de aquí y nos dirigimos hasta acá. Y en el invierno pasa todo lo contrario. Lo que pasa en el invierno es que tenemos que dirigirnos a calentar a la parte derecha de nuestra tabla y empezamos a humidificar el aire. Aquí lo que me gustaría es explicar un poquito lo que es el proceso, teniendo en cuenta esta tabla y un modo más didáctico de cómo es un proceso de enfriamiento. Bueno, esto es partimos del punto 7. El punto 7 es el punto de temperatura al ambiente. Entonces tenemos nuestro punto 7 que lo ubicamos aquí, punto 7. De ahí metemos aire del exterior, que sería el punto 1. Y como se hace las masas de aire, se unen, se mezclan, entonces mire lo que sucede. Vamos al punto 7. De aquí, vamos hasta el punto 1 que se encuentra bien arriba porque es temperatura exterior. Y después, como es de flujos másicos, salimos alrededor depende del porcentaje de cada flujo, pero en este caso nos sale el punto 2, que el punto 2 se ubica aquí. De ahí pasamos por un filtro. El filtro nada más quita un poco las partículas, pero no realiza ningún cambio en temperatura ni humedad. Entonces, del punto 2 vamos a el primer equipo de aire acondicionado. ¿Qué es lo que sucede? La temperatura baja drásticamente. Bajamos hasta el punto 3. Y aquí podemos ver que hay un bypass y está nuestro desunificador que funciona con calor. O sea, lo que hace es quitar las partículas de humedad calentando el aire. Entonces, mire lo que sucede. En este punto entra el bypass de aire frío, que salido del primer aire acondicionado, va el aire frío en este bypass. Y luego otro porcentaje de masa del aire frío va a quitarnos la humedad por este deshumidificador. Y todo se une. El punto 3 está aquí. Y el punto 4 podemos ver cómo ha subido la temperatura hasta acá, el punto 4. Pero el porcentaje de humedad relativa ha bajado también drásticamente. Entonces vamos del punto 3 al punto 4, volvemos a unir las masas y nos sale el punto 5. Y el punto 5 es este de aquí. Y de ahí entra de nuevo otro equipo de aire acondicionado, lo que hace que baje hasta el punto 6. Y el punto 6 va a un filtro, como le dijimos anteriormente, es otro módulo de filtro que no afecta en nada. Y luego entra a la sala, ya el aire entra a esta temperatura. Y en la sala, debido a las cargas térmicas, va subiendo la temperatura hasta llegar a nuestro punto 7 y luego se vuelve a repetir el proceso. Eso sería. También me gustaría hablar de las empresas de aquí locales del Ecuador, específicamente aquí en la capital, en Quito. Dos empresas que se dedican al diseño, a la instalación, mantenimiento y todo lo que tiene que ver con el equipos de acondicionamiento del aire. Entonces tenemos esta empresa que se llama Climatic, lleva alrededor de 10 años, trabaja aquí en la capital, pero como se mueve alrededor del país, ya que cada provincia tiene sus diferentes necesidades y sus diferentes temperaturas y todo eso son diferentes tablas psicométricas, diferentes equipos y diferentes diseños. Bueno, podemos ver aquí un ejemplo de lo que encontramos en la página web
de esta empresa, donde han hecho una instalación de equipos de aire para la cooperativa de la Policía Nacional. Podemos ver aquí, en el techo tenemos los ductos de ventilación, tenemos también los de extracción, también tenemos los equipos y no tenemos exactamente la especificación de los equipos, pero podemos ver el tipo de trabajo que realizan. Otra empresa es Aire Control, igualmente de aquí de Quito, y esta empresa igual cumple con los mismos trabajos que es diseño, instalaciones, mantenimientos y los productos. En conclusión, esta práctica nos permitió observar de una manera más didáctica el cómo funciona la humedad relativa tanto del ambiente como después de un punto de calentamiento y un punto de humidificación, donde pudimos observar la variación de temperatura que existe entre un punto después de la zona de calentamiento y un punto después de la zona de humidificación. Ahí se puede observar que existe una variación de temperatura y también existe una variación de humedad relativa. En este caso, la temperatura entre punto 2 y punto 3 va a disminuir, pero la humedad relativa entre punto 2 y punto 3 va a aumentar, ya que al aire estar humidificándole con agua fría va a reducir su temperatura, pero va a aumentar la humedad relativa que va a contener nuestro fluido. Además, como recomendación para esta práctica, en mi opinión, creo que sería de una manera más didáctica aprender el cómo funciona la humedad relativa y la temperatura ambiente, pero realizando esta práctica no en el laboratorio, sino realizar esta práctica afuera a la intemperie, debido a que sí podremos ver tanto la humedad relativa que existe en el ambiente y cómo afecta esto la luz solar, debido a que esto o puede aumentar o reducir temperatura y la humedad relativa en sí para el punto 1 y la variación que podría generar esto entre el punto 2 y punto 3, ya que ingresaría aire o más caliente o más frío después del calentador y este puede afectar en base a la humidificación, si necesita más humidificación o menos humidificación en función de la temperatura y humedad relativa que tiene el aire ambiente que está sometido a la luz solar a la intemperie. En conclusión, mediante el equipo del uso del laboratorio, pudimos identificar cómo se ven afectadas las propiedades del aire, como lo son la temperatura y la humedad relativa, cuando intervienen factores externos como incrementos de temperatura o humidificación. 2. A través de las cartas sincrométricas y los datos obtenidos, se pudieron llegar a obtener todas las propiedades del aire en los diferentes puntos. De esta misma manera, haciéndolo ya en un plano un poco más real, podríamos utilizar todas estas propiedades y procesos para poder dimensionar y planificar sistemas de ventilación que cumplan con el confort térmico. Para terminar, como recomendación, es importante y saber identificar todos los tipos de factores directos e indirectos, ya sean como climas, paredes, todo tipo de factores que puedan afectar a los valores de las propiedades del aire, para así poder asegurar un buen dimensionamiento. Gracias. Bueno, para concluir, algo que me gustaría acotar como conclusión es que si no utilizamos las tablas ciclométricas, es más, si nosotros diseñamos un equipo de acondicionamiento del aire y no podemos graficarlo en nuestra tabla ciclométrica, significa que el equipo no va a estar funcionando a las condiciones adecuadas. Entonces, si lo instalamos, lo diseñamos, lo ponemos a prueba, va a ser un proceso de falla y error, en donde vamos a tener que calibrar, corregir, desinstalar, instalar equipos, cambiar equipos, y hay proyectos que se han dejado de lado por el mismo agotamiento, por el mismo hecho de que tienen que calibrar y recalibrar, y esto es porque no se utilizan las tablas ciclométricas de la mejor manera, teniendo en cuenta la altura, teniendo en cuenta las necesidades a cumplir. Esa sería la primera conclusión. Otra conclusión es el hecho de que eh, las temperaturas. No, normalmente no entendemos que mientras más temperatura hay, la humedad también aumenta. Esto debido a que la capacidad de absorción de vapor, de agua,
en temperaturas altas aumenta. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces, como recomendación sería, cuando diseñemos, tenemos que tener no solo en cuenta la temperatura de confort, porque la temperatura de confort tiene que llevar en cuenta lo que es humedad, lo que es la misma temperatura, el caudal y la filtración del aire para llegar a una temperatura, un ambiente confortable, que es alrededor entre 22 y 25 grados centígrados.